Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Llegó el momento de nuestro segmento de la entrevista y también saludamos a todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestra red social en Facebook, Central de Noticias SB. En este momento también saludamos a nuestra invitada del día. Ella es Rosa Elena Ramos, procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la niñez y de la juventud, a quien damos los buenos días acá en Central de Noticias. Muy buenos días, un saludo a la audiencia salvadoreña de Radio Central y en especial a los niños y niñas que en este mes se conmemora el Día Nacional de los Niños Adolescentes y para ellos el cariño y el amor y el acompañamiento desde Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Claro que sí, este mes de octubre generalmente es un mes para hablar acerca de nuestra niñez. En muchos casos se dice sobre todo que se trata de nuestras futuras generaciones, que ellos merecen todo el amor del mundo, merecen las condiciones básicas, tal y como lo expresa, por supuesto, la legislación vigente en el territorio salvadoreño. Sin embargo, aquí es necesario hacernos una interrogante. ¿Qué tanto hemos avanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la niñez si lo hacemos con relación a periodos anteriores? Sí, efectivamente, en materia de derechos humanos, el país es de reconocer como institución quien acompaña a las diferentes instituciones estatales que tienen el componente de protección de la niñez, adolescencia y juventud. Se han avanzado, han habido muchos avances como pilar fundamental en los derechos humanos. Han habido avances en normativas que van acorde a la normativa internacional en protección de la niñez salvadoreña. Claro que sí, tenemos por ejemplo que en el año 2009 se aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA. En el año de 1990 se ratifica, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos de la Niñez, por supuesto. Y en ese sentido es importante hablar acerca del tema de la violencia. ¿Por qué hago primer énfasis en este punto? Porque sabemos que es el que mayormente está impidiendo los estudios de los jóvenes, incluso a que ellos estén abandonando sus hogares. Quizás un poco contextualizar la situación y cómo ustedes trabajan en ello. Sí, efectivamente, el fenómeno de la violencia, como muy bien se ha investigado y se ha monitoreado a nivel nacional, la Procuraduría tiene ese papel muy importantísimo en el que se está monitoreando el tema de la violencia. Sabemos que la violencia en el país generalizada ha sido frenada para la educación de la niñez. Tenemos el caso, por ejemplo, Procuraduría tiene varios componentes en el tema de la tutela de protección de niñez y adolescencia, en el tema educativo, en el tema de la vivienda y el tema de desarrollo que el niño debe de tener dentro de sus comunidades. La Procuradora en diferentes pronunciamientos y en las denuncias que Procuraduría recibe a diario, vemos el fenómeno de la violencia, cómo está afectando a la niñez salvadoreña. En el tema como usted muy bien lo decía, el tema educativo, hemos tenido denuncias y hemos compartido también con maestros de escuela, especialmente de la zona rural y de la zona urbana también, en el que los niños y niñas se ven afectados por el fenómeno de la violencia. Se habla de 13,000 niños y adolescentes que han abandonado las escuelas a causa de este fenómeno, según el Ministerio de Educación. Sí, efectivamente. Nosotros incluso como Procuraduría hemos hecho visitas in situ a comunidades en donde el fenómeno del desplazamiento forzado interno es uno de los que está ahorita afectando a la población salvadoreña, a la población niñez, en donde los niños por las amenazas recurrentes de grupos pandilleriles o del crimen organizado están afectando a la niñez. Hemos visto cómo sus padres, sus familias enteras han sido desplazadas de emergencia. Nosotros como Procuraduría estamos haciendo trabajo coordinado con las instituciones, con el CONNA, con Procuraduría General, con el Ministerio de Seguridad, con Fiscalía, para poder hacer que esta familia y el Estado responda ante este fenómeno en el que los niños, principalmente un grupo vulnerable, se ve afectado en el tema de la violencia, en donde los niños no tienen ese derecho al acceso a un sano crecimiento y desarrollo por el fenómeno de la violencia. Y esto va en alza, porque Procuraduría
tiene ese tema del desplazamiento, por ejemplo, del forzado interno, en donde nosotros recibimos la denuncia, activamos las instancias del Estado, pero al no haber una respuesta, nosotros buscamos con las organizaciones de la sociedad civil formas alternas para que estos niños y niños puedan ser protegidos por el Estado. Y es que según encuesta de hogares de movilidad humana sobre vivienda de niñez y adolescencia migrante, hay que escucharlo bien y hay que hablar acerca de estas estadísticas, porque se da cuenta que en la zona rural del territorio salvadoreño, el 64% de familias han enviado a sus niños solos, sin ningún tipo de acompañamiento hacia los Estados Unidos, y esto siempre relacionado al tema de la delincuencia. Sabemos que se ha evolucionado mucho esto con respecto a las acciones que ha tomado incluso la misma Cancillería de la República. ¿Y ustedes cómo están acompañando esta situación de niñez migrantes en los Estados Unidos de manera no acompañada? Sí, fíjense que Procuraduría desde años atrás está acompañando el tema y el fenómeno de la migración y de personas también retornadas, y se cuenta con un departamento dirigida por la Procuraduría Adjunta de Migrantes, en el que se ve este fenómeno, en donde Procuraduría coordina con Cancillería, con las demás instancias, con la Procuraduría General, con el CONNA de niños y niños, en donde se ve la condición del niño que ha sido enviado por sus parientes, por sus familias que residen aquí en el país y se aventuran en el camino que penosamente la familia tiene parte de no tomar conciencia de esta situación en el que exponen al niño y a la niña a ser sometidos a muchas violaciones, a asesinatos, a violaciones y otras vejámenes que se dan en la ruta hacia el migrante. Así es, y es que ocurre otro fenómeno. No solamente vamos a hablar del tema de la violencia que generan, por ejemplo, las estructuras criminales, sino también de la violencia que se genera al interior de las mismas familias. Y es que según estadísticas, durante el año 2016 estamos hablando de 2.250 menores de edad que sufrieron abuso sexual. Exactamente. Fíjese que nosotros como Procuraduría, dentro del sistema de protección de tutela, nosotros a nivel nacional, en las 13 delegaciones y en la sede central, a diario se reciben denuncias en las que se recibe la investigación y se activa a la Fiscalía General, de la que es el ente rector, y es en muchas de las recomendaciones que la Procuradora ha dictado resoluciones, ha hecho pronunciamientos en el tema y el fenómeno de afectación de derechos que vulneran a la niñez salvadoreña. Precisamente hace ese llamado a Fiscalía General de la República para que investigue estos hechos abominables que atentan y que violentan a la niñez salvadoreña. Como ya usted muy bien lo explicó, hay estadísticas. Recientemente también la Procuraduría ha dictado resoluciones de recién nacidos que han sido también privados de libertad. El caso de las niñas que fue asesinada en el sector norte de Apopa, la Procuraduría hace ese énfasis para que Fiscalía, en coordinación con todo el sistema protección integral de la niñez, esos casos no queden impunes, que haya una respuesta, que haya una reparación principalmente a las víctimas de niños y niñas que son incriminados en este tipo de delitos. Y es como Fiscalía tiene que tener ese deber hacia la niñez, ¿verdad?, para poder ir aclarando todos estos hechos. La Procuraduría ha dado acompañamientos y muchas veces a audiencias en donde los acusados están siendo sometidos a la justicia, y Procuraduría acompaña a la víctima, a los familiares de estos niños y niños que han sido sometidos a este tipo de violaciones y de asesinatos, de violaciones, abuso sexual, de trata y de comercio de niños y niños en El Salvador. ¿Qué acompañamiento le da, por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a los menores de edad, por ejemplo, que son agredidos sexualmente, físicamente, dentro de su mismo núcleo familiar? Porque sabemos que el problema está dentro de los mismos hogares. Exactamente, y una de las responsabilidades dentro de la protección integral nace específicamente desde los hogares, porque es a la familia, al padre, a la madre, a la abuela, a los tíos
en los casos en que los niños están siendo bajo esa guardia y cuidado personal, le compete dar ese aseguramiento, ese entorno y esa seguridad de que los niños y niñas en nuestro país no se vean vulnerados en este tipo de delitos. Y efectivamente Procuraduría, al tener conocimiento, ya sea por una denuncia de oficio, por el monitoreo que se hace, muy importante ahora las redes digitales y de radio y televisión, Procuraduría se activa inmediatamente. Nosotros damos y aperturamos la denuncia, se le debe de dar el trato y el cuidado y el protocolo que un niño no debe ser revictimizado en este tipo de delitos. Se tienen protocolos de actuación y la Procuraduría también tiene una mesa permanente de monitoreo y vigilancia y protección de niños y niñas en donde están aglutinadas muchas instituciones, muchas organizaciones de la sociedad civil que son también insumos y alertas para poder denunciar este tipo de delitos abominables hacia la niñez salvadoreña. Muchos casos que, como usted ya muy bien lo dice, no se denuncian, ¿verdad? Es la responsabilidad del padre y de la madre poder denunciar, que se acerquen a la institución, que la institución tiene ese mecanismo y esa protección y esa reserva que la misma ley establece para la protección de niños y niñas. Tenemos nosotros como institución ese poder y esa facultad de preservar la identidad de la persona que va a denunciar, que se suman a esta función de denunciar cuando se tenga conocimiento de niños y niños que han sido afectados o que están siendo violentados dentro del entorno familiar. Procuradora, en ese caso también me es importante hacerle la siguiente pregunta, porque sabemos incluso que hay delitos dentro de nuestro mismo país que ocurren y son perpetrados por menores de 18 años de edad. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en este caso? Porque sabemos que es un proceso totalmente diferente, claro, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país, y esto a pesar, por ejemplo, de algunas iniciativas que han tenido dentro de la misma Asamblea Legislativa de ser juzgados como adultos. Esto no ha llegado a un consenso finalmente, pero también es necesario hacer énfasis en esta situación que nos preocupa a todos. Sí, efectivamente, como Procuraduría también tenemos esa facultad que nos la da la Constitución y la misma ley y las normativas también internacionales, el tema de la justicia penal juvenil, donde jóvenes menores de 18 años cometen delitos. La Procuraduría hace dentro de su labor institucional coadyuvar esfuerzos con las instituciones, con los jueces, con fiscalía, con policía, para que todos estos delitos que se cometan y jóvenes que van a centros de inserción, que van a cumplir ya sea una medida definitiva o una medida provisional, estén también ellos recibiendo ese trato y esa investigación y esa reinserción que la misma ley establece en la justicia penal juvenil. Que esos jóvenes también que han sido víctimas de hogares abandonados, jóvenes que han sido también sometidos a abuso sexual, jóvenes que son abandonados, jóvenes o niños que los papás los dejan en la calle o los abandonen. Claro. Eso es parte de que el niño y la niña que comete estos delitos trae un fondo, y es como nosotros como padres vamos a educar, vamos a estar pendientes de lo que los niños, nuestros hijos, nuestras hijas están dentro de su escuela, dentro del entorno familiar, de lo que los niños van a salirnos. Como padres somos los principales guías para poder lanzar al niño a una sociedad convulsionada. Y si nosotros como padres no nos ponemos esa meta y esa labor y ese amor que tenemos para con nuestros hijos, y es una responsabilidad que la misma ley nos lo faculta a los padres, porque todo aquel padre que deja a su hijo, que no le da los derechos que la misma ley establece, yo puedo ser denunciado. La misma ley lo dice, que al niño que se sienta también vulnerado, el niño tiene ese acceso ahora. Esas son de las bondades que tiene ahora la ley, al poder que el niño y la niña pueda acercarse, pueda denunciar. Es más, la Procuraduría recientemente ha lanzado su página
para que también a través de las redes que hoy los niños y jóvenes tienen ese acceso y ese es el manejo que ellos tienen, puedan accesar a la página, que van acorde a las normativas de la niñez, de acuerdo a la norma de la convención. El niño puede poner, es una novedad que la señora procuradora ha establecido para que también la juventud y la niñez pueda denunciar, que los agentes o las familias que tengan conocimiento de un hecho lo puedan hacer a través de en línea. Es una página y es una herramienta que desde la fundación de la Procuraduría no se había tenido, y ese ahora es otro mecanismo de protección que tiene la niñez salvadoreña para poder hacer conocer estos derechos. Y regresando al sistema de los niños y niños que viven en centros de inserción, nosotros recientemente hicimos una visita al ISNA y particularmente mi persona ha hecho muchas verificaciones in situ, vía nocturna, para conocer los programas, para conocer orientadores, cuál es la participación de la Fiscalía, cuál es la participación de los defensores, cuál es la participación de los jueces, cómo va el mecanismo también para que este joven pueda reinsertarse, pueda volver a la sociedad. Y hemos visto muchos jóvenes que han superado la carencia o la situación por la que ellos ingresaron, ya sea con medida definitiva, que es la que tiene que cumplir, y que llegando, hay muchos de ellos llegan a la mayoría de edad, que ya no pueden estar involucrados con los jóvenes menores de 18 años. Ahí pues nosotros como Procuraduría hemos hecho muchas recomendaciones que estos jóvenes ya deben de pasar a un centro de intermedio, porque ya la madurez y las ideas cognitivas, el desenvolvimiento y el desarrollo cognitivo de los jóvenes ya es muy diferente a lo que tienen los jóvenes menores de 18 años. Entonces, como Procuraduría siempre tenemos ese mecanismo de protección, el mecanismo de la denuncia, el mecanismo de investigar, de oficio, de incidir y de llegar a las instituciones, verificar la situación de niños en cárceles también. Sabemos que hay reformas que están pendientes, pero que no deben, la Procuraduría lo ha dicho en muchas resoluciones, que no deben de reñir con la Convención de la Niñez y la Adolescencia. Ya hemos abordado el tema de los derechos de la niñez desde diferentes aristas. Llegamos a las 8:52 de la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, pero todavía nos quedan temas pendientes. Por ejemplo, el tema de la salud y el tema de la educación. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer, y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Continuamos conversando con Rosa Elena Ramos. Ella es procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la niñez y la juventud. Hablar de juventud, lo decíamos, es bastante complejo, sobre todo cuando en tema de derechos humanos se trata. Estábamos hablando mediante la pausa comercial acerca del tema de la salud, una situación complicada para muchos niños que no tienen acceso y otros que están perdiendo oportunidades, incluso por visitas de niños de otras nacionalidades a nuestro país. Claro, sí, efectivamente, en el tema de la salud, la Procuraduría también tiene ese papel fundamental, ese papel de visitar estos centros de salud, ese papel de recibir la denuncia en donde aquellos casos de niños y niños, recientemente la semana pasada yo estuve atendiendo a unas familiares en donde su niña, porque no llevar su carnet de tarjetaviente del Seguro Social, que es hasta los 12 años, no fue atendida porque no llevaba a su papá su carnet como afiliado al Seguro Social. Entonces se dio una dificultad entre si se atendía o no. La señora llegó a poner la denuncia a la institución, y es donde nosotros como Procuraduría nos activamos y acompañamos a los padres de familia, visitamos de momento, no esperamos una denuncia, sino que nosotros nos activamos de inmediato a través de acciones inmediatas o a la acción directa hacia el titular o hacia el funcionario que está imposibilitando el acceso a la salud. Procuraduría también tiene denuncia de niños y niños que han sido también fallecidos en el proceso. Hemos hecho con la señora procuradora en diciembre, ella hizo una visita a los sectores
del Hospital Bloom, en donde se hizo un recorrido y se establecieron enlaces con el director, con la Procuraduría Adjunta también de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el ente rector y que abarca todos estos derechos, el tema de la salud, el tema de la economía, el tema del trabajo, todas estas situaciones. Procuraduría tiene esa integralidad ahora con los equipos de las Procuradurías Adjuntas para una atención integral. En este caso de la niñez, se hacen estas acciones directamente y se hace para poder dar un informe situacional. Al final, la Procuraduría establece esas situaciones y señala a las autoridades de que una atención médica a una niña, a un niño, a un adolescente no puede estar siendo afectada. Es un derecho a la salud, es un derecho continuo, es un derecho que no se le puede negar a un niño y una niña. Procuradora, me llama mucho la atención la situación que se registra al interior de los hospitales y estos niños de otras nacionalidades. ¿De qué países provenían? ¿En qué hospitales se dio esta situación? ¿Estamos hablando de un negocio? Fíjese que nosotros, muy aparte del tema de niñez, nosotros estuvimos haciendo una visita al Hospital Nacional el Rosales, también como lo hemos hecho al Hospital de la Mujer, para ver los casos de los niños, de las niñas a temprana edad embarazadas y la afectación que esto conlleva al salir estas niñas embarazadas. Y ya ustedes lo vieron recientemente en un informe que se dio en donde 25,000 niñas también habían sido afectadas y que estas niñas por ende dejan el derecho a la educación. En este caso nosotros habíamos comprobado con la visita precisamente que hicimos en este recorrido que hicimos a nivel nacional, tanto en las delegaciones, que fue en conjunto con sede central y quien nos acompañó la señora procuradora, se nos decía en el hospital que se había descubierto que desde el país vecino de Honduras se recibía a diario de 50 a 60 personas que recibían esa consulta en Hospital Rosales. Pero que eso sí se había solventado porque nosotros lo verificamos en diciembre y recientemente en febrero y marzo volvimos a hacer la visita y se había descubierto que venían hasta microbuses de la zona más cercana de las fronteras entre El Salvador y Honduras a recibir esta atención médica, pero habían detectado, según se nos informó, que había personas que estaban como conexadas en conexión con hondureños y hondureñas que tenían este negocio de llevar y traer pacientes, ¿verdad? Y que también se había descubierto que mucho medicamento como que daba el hospital era vendido a otro precio. Esto se verifica obviamente en las visitas que constantemente estamos haciendo como Procuraduría. Hemos visitado el Hospital Bloom y hemos tenido acompañamientos en donde el director del Bloom ha reunido a todo su equipo, médicos especialistas, para conocer el tema de niños y niños que están recibiendo, niños cáncer, niños con enfermedades terminales de otros países. Vienen, pero eso ya viene parte de políticas que hay entre ambos países. Okay. Y muchos de ellos que también buscan el Hospital Bloom por tener uno de los hospitales con especialidades en el tema de atención a la niñez. Se ha mejorado el tema de la atención en el Bloom, pero sabemos que hay una gran demanda a nivel nacional. Es el único hospital referente y por eso colapsa, pero tiene un convenio con el Hospital Sacamil, en donde también ahí se reciben niños y niños, ¿verdad? Entonces nosotros también hemos hecho los recorridos para ver las condiciones también en las que están siendo atendidos los niños y niños. La situación de los empleados también obviamente de los hospitales, en donde Procuraduría también apertura estas denuncias por la deficiencia de medicamentos o por la deficiencia o la prescripción de algún medicamento para un determinado niño que está recibiendo un tratamiento. La Procuraduría está constantemente vigilante y haciendo estos monitoreos en el sistema de salud. Ahora, ya hemos hablado acerca del tema de salud, también es importante hablar de la recreación de los niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque eso es parte de la prevención de la violencia que se realiza y también del tema de la salud mental de los menores de edad. ¿Cómo nos encontramos, por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta que muchas veces cuando salimos al parque, cuando salimos de las escuelas, muchas veces somos asediados por la delincuencia y son dos temas que van
íntimamente relacionados en muchas ocasiones. Y efectivamente el tema de la recreación y el desarrollo es un derecho que está contemplado en la Convención, que está en la ley. Es un derecho que no se le puede negar al niño y a la niña. Y es ahora en donde se vive una violencia, es cuando más se necesita que existan programas, que existan, han habido esfuerzos, el tema de el País Salvador Seguro, por ejemplo, tiene la mesa 6, la atención a víctimas. Y es ahí donde se recogen de todas las instituciones y se buscan esfuerzos y se buscan mecanismos y protocolos para el tema de la recreación. Sabemos que el CONNA, el ISNA, también son parte, rectores el tema de la atención de la niñez, pero también Procuraduría tiene este tema y es a través de las unidades juveniles. Las unidades juveniles son parte integrante de la organización de la institución, en donde se busca que los jóvenes, en vez de dedicarse a la violencia, o jóvenes que puedan tener esa oportunidad, o que puedan ser reclutados, o que puedan ser afectados, ellos puedan empoderarse. La Procuraduría los capacita, hacen talleres precisamente de recreación, se hace visita de promoción y educación a través de las unidades juveniles a las escuelas, a la niñez, para darle a conocer a la niñez el derecho que se tiene, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a un sano esparcimiento, en que las escuelas tengan esa seguridad para poder salir, poder retornar de sus casas, sus escuelas, y que ese esparcimiento no se vea afectado por el fenómeno de la delincuencia. Sabemos que es un fenómeno que está a la luz del día, pero también Procuraduría no va a quitar, nunca lo ha quitado desde su punto de vista y desde su función, el estar monitoreando. La Procuraduría tiene personal de turno, incluso para poder atender situaciones como es. Hemos visitado escuelas, hemos visto también cómo escuelas reciben la alimentación, vemos las dificultades también que hay en las escuelas y los tiempos y las afectaciones que los niños tienen que recorrer para poder ir a la escuela, y que ese recorrido tenga una seguridad, tenga un esparcimiento, porque el niño tiene derecho a la educación, a recrearse y a tener esos espacios, y precisamente donde la familia también tiene que dar esa seguridad, y el Estado. Todos estos puntos que ya hemos abordado, salud, familia, educación, el tema de la seguridad, vienen a dar en un solo punto, y es acerca del tema de la salud mental de los menores de edad, que en muchas ocasiones se les presta poca atención. ¿Qué tal nos encontramos en esa materia? Fíjese que la Procuraduría, como está dentro de la mesa permanente, es parte del CONNA, participa en los mecanismos, el Ministerio también de Seguridad ha lanzado con coordinación con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, programas para que la niñez y la juventud pueda tener ese acceso y pueda sacarlos del contexto de la violencia, y que el joven, la niña y el niño puedan tener esos espacios de salud mental. Y esto también es parte de los medios de comunicación, de las instituciones, que los niños y niñas no estén percibiendo la violencia, que los niños, los papás principalmente, conozcan qué es lo que los niños están haciendo dentro de su casa cuando los padres tienen que salir a trabajar, que sepan que los niños están dentro de un sano esparcimiento, que los niños también y que los padres puedan en un momento dado dar ese tiempo a sus hijos, porque no se trata de solo de trabajar y llevar el sustento, sino esa integralidad y ese amor y ese cuidado y ese cuidado que debe de tener el padre a sacar a su hijo, a dedicarle tiempo, porque no es solo el Estado, sino que la responsabilidad recae en los hogares de los salvadoreños, para que los padres también le dediquen ese tiempo, que el Estado no va a caminar solo si la familia también no contribuye. En las escuelas los maestros también tienen que tener esa integralidad, ese amor, esa entrega en los momentos de esparcimiento, que muy bien lo realizan en las escuelas, aún con dificultades. Muchos maestros y maestras hacen esa labor, que muchos de los padres no lo hacen en sus... Eso es que el llamado es que todo niño y niño, el Estado debe de contribuir, debe de apostarle a un presupuesto en el que se pueda, ¿cómo decirle?
dentro de la currícula escolar, integrar mucho más el tema del esparcimiento, la integralidad, que en los años atrás pues uno tenía esas oportunidades, a cursos, a enseñar también al niño a manualidades. Nosotros teníamos esa oportunidad. Eso tiene que regresar a las escuelas, tiene que haber ese compromiso y el llamado al gobierno y a los que manejan el presupuesto y lo estudian, es que se debe de apoyar y se debe de aportar y se debe de establecer un presupuesto que vaya de acuerdo a las necesidades de la niñez. Si pueden haber muchos programas, pueden haber muchas normas, pueden haber muchas leyes, pero si no se cuenta con los recursos y con ese presupuesto que vaya para poder desarrollar y que el niño y la niña pueda desarrollarse desde todos los puntos de vista, en la educación, en el hogar, en la familia, en la educación, en el sano esparcimiento, eso tiene que ir de acuerdo a un presupuesto y al compromiso del Estado para que estas instituciones cuenten con estos presupuestos que puedan poder desarrollarse toda la gama de derechos, todas las obligaciones, todas las leyes que están muy bien elaboradas, pero que muchas veces no se cumplen por la falta de recursos, por la falta de presupuesto que se destina para otro fondo. Hay muchas necesidades y es donde el Estado debe de fundamentar más y apostarle más a la niñez. Son grupos vulnerables, son el futuro del país y son los niños que deben de estar mejor desarrollados. Si nos dedicamos a la niñez, si nos esforzamos por la niñez, si aportamos por la niñez, creo que nosotros iremos cambiando el rumbo en el que ahora está sometida la niñez. En cuanto a la legislación vigente, es decir, que todavía no se le está dando fiel cumplimiento a todos los derechos de la niñez. Hay muchas leyes, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de educación. Yo me he entrevistado con maestros en donde me dicen, sí, no es la generalidad, pero hay muchas escuelas en condiciones que no reúnen los requisitos, con afectación en su techo, que no tienen el servicio sanitario, que solo tienen fosa séptica. Eso no es un desarrollo o el entorno que un niño debe de recibir en una escuela. Estamos por hacer una visita en comunidades en donde se nos ha denunciado la deficiencia que hay, donde solo hay una fosa séptica para un grupo de niños y niñas para poder hacer ellos y tener ese desarrollo en cuanto a su salud. Tenemos también denuncias de maestros en donde nos dicen que solo hay un maestro, solo hay 2 maestros, que tiene que recorrer muchos kilómetros de distancia para poder llegar a dar una clase. Y aparte del fenómeno en donde los niños se ven sometidos, amenazados. ¿Dentro del sistema judicial? Dentro del sistema judicial, efectivamente también hay componentes, hay un compromiso de los jueces de menores, de la vigilancia y de la aplicación de la ley, de la investigación de la ley. Fiscalía, el compromiso de coordinar esa investigación en los fenómenos, en los asesinatos, en los abusos y en las sinfín de denuncias que llegan a la Procuraduría. Bien, nosotros, por supuesto, como Central de Noticias, nos vamos a mantener muy pendientes del papel que juegan ustedes como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y qué tanto las autoridades pertinentes están dando fiel cumplimiento a esta situación. Mes de octubre significa mes dedicado a la niñez. Agradecemos su presencia aquí al set de Central de Noticias, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Roseliana Ramos. Muchas gracias. Estamos a la orden y invitamos a la sociedad salvadoreña a denunciar, a no callar, que la Procuraduría está las 24 horas en atención a las víctimas. Muchas gracias por su presencia aquí al set de Central de Noticias. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.